Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Le hago Hola, una buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, doctora. Muy bien. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta, ¿Quién doctora? me- Mirna. Sí, Hola. sí, cómo no. ¿Cómo te va? Bien. En la comisión de la mañana, que también es virtual, tengo una amiga que me dijo que el parcial es el 4 de octubre. ¿El nuestro se corre también? Es el 4 de octubre. El 4 de octubre el parcial, entonces. Sí, sí, según lo informado por el Centro de Estudiantes es el 4 de octubre. El centro de estudiantes había informado el 27 de octubre. Pero nos llegó una comunicación, Ah, es el 4 de octubre. perfecto, gracias. Así que, sí, sí. Le Sí, hago porque si una no- consulta. Sí. Entonces, ¿la unidad que habían agregado la van a tomar igual o va a quedar para la segunda parte? Mire, Porque no, todo no nos eso avisaron nada a para nosotros unificar, claro, lo que pasa que esto pasó el jueves, ¿sí? Y ustedes tuvieron clase con el doctor de Rosa el miércoles. Por lo que dijo el doctor de Rosa, que él les va a informar el miércoles cuando tengan la clase plenaria hasta dónde llega y la fecha exacta. Pero yo no sé si si les agregaron o no una bolilla que él iba a informar que no, era creo que la bolilla de condominio, que iba más, que no, volvemos Sí. al status Sí, quo, la de a lo condominio anterior. habían agregado. Bien, bien, por eso. Así que hasta ahora nos manejamos con las mismas bolillas que les habrá dicho él el primer día, pero no, como la presencialidad difícilmente podamos volver. Yo sé que han tenido con el doctor Politis y demás, pero han habido casos de alumnos en las presenciales, en otras comisiones, en otras materias, que han habido casos que se han tenido que apartar y suspender las clases presenciales, ya les digo, no en nuestra materia por ahora. Pero bueno, no estamos todavía exentos de los contagios y demás. Así que bueno, esto lamentablemente es un día a día. Por ahora nos mantenemos así y bueno, tienen que, la bolilla 1 va, la 2 va, la 3, 4, 5, así que bueno, a la bolilla es hasta las 6 seguro, que era el plano original. Así que bueno. Bueno, hoy vamos a ver si avanzamos un poco más con la bolilla 1 y las diferencias, comparación analítica entre lo que son los derechos reales y personales. Habíamos visto en la clase pasada dos grandes diferencias. Uno es las normas que se aplican a los derechos reales, que son las normas de orden público, mientras que los derechos personales, perdón, lo que prima es la autonomía de la voluntad. Habíamos visto esta cuestión que en un círculo hay un punto de contacto que es justamente qué es el contenido de los contratos, cuál es el objeto de los contratos, ahí también nos mantenemos en el orden público. Y la segunda gran diferencia entre los derechos reales y personales es esta relación tripartita que tienen los derechos obligacionales y esta relación bipartita que tienen los derechos reales. Estoy con una alergia que espero poder darles la clase porque empiezo a hablar y empiezo a toser. Dentro de lo que estas dos cuestiones vemos de la aplicación de la normativa y de la relación que componen a los derechos reales y a los derechos personales, vemos que son la primer gran mundo jurídico, que entramos en dos mundos jurídicos distintos. Pero hay muchísimas diferencias entre los derechos reales y personales. Otra de las diferencias es la esencia. ¿Por qué? Porque el derecho creditorio, el derecho personal, consiste en la facultad de exigir al otro el cumplimiento de una obligación, de una prestación. En cambio, en el derecho real, ¿qué es lo que tengo? Prima, o se configura en su esencia,
un poder jurídico. Es decir, es un conjunto, un complejo de facultades este poder jurídico. El derecho real es un poder jurídico, es un conjunto de facultades. En cuanto al objeto de los derechos personales, vemos que el objeto es la prestación, ¿no? El objeto es la prestación que puede consistir en un dar, hacer o no hacer, y en esto se asocia con esta cuestión tripartita, porque va a haber un sujeto que está obligado al otro a cumplir esta prestación. En cambio, el objeto de los derechos reales son las cosas. ¿Qué otra cuestión hay en cuanto a las diferencias o las similitudes? Vemos que otras de las grandes diferencias es el número, como consecuencia de la aplicación de los derechos reales, el orden público que da la norma del numerus clausus, es limitado. El número de los derechos reales es limitado. O lo crea la ley o no lo crea, perdón. En los derechos personales vimos que como es la autonomía de la voluntad, que tengo el solo límite de decir, bueno, puedo crear aquellos que sean lícitos, que tengan un objeto que se condiga con lo que es una sociedad en un momento determinado. Voy a tener un número, un sinfín de alternativas de la creación de derechos personales. En cuanto a la adquisición, los derechos personales nacen por las causas y por las fuentes previstas por la ley. En cambio, los derechos reales van a tener un modo suficiente determinado. Voy a necesitar lo que se llaman acá para la adquisición de los derechos reales, lo que son los títulos. Y acá voy a tener una variante de los títulos que también se refleja con esta diferencia, que voy a necesitar un título en sentido formal y un título en sentido material. Eso lo vamos a dejar, yo no sé si ya lo empezaron a ver con alguno de los otros integrantes de la comisión, pero lo que tienen que saber es que el título material es el acto jurídico que va a viabilizar la adquisición del derecho real que se trata, y el título en sentido formal que voy a tener para los inmuebles, la existencia de título en sentido formal, para adquirir el derecho real que se trata también. Y el modo, que sería esta forma que requiere la entrega de la cosa. ¿Para qué? Porque acá vamos a ver que empieza a jugar un concepto que hace a los derechos reales. ¿Por qué hace a los derechos reales? Porque es un elemento de los derechos reales, que es el elemento de la posesión, que más que un elemento es una institución jurídica, pese a que su naturaleza no es un derecho. ¿Sí? Pero la posesión es un hecho que tiene tales consecuencias jurídicas que podemos decir que la posesión es un hecho guión derecho, al decir de Savigny. Vemos que la posesión no está enumerada dentro de los derechos reales. No la vemos en 1887, no la vemos en el 2503 del Código de Vélez. Sin embargo, la posesión es un elemento de los derechos reales, es el ejercicio de los derechos reales. La posesión es lo que da la publicidad del derecho real que se trata. Es importantísimo el concepto de posesión como elemento de los derechos reales. Es el ejercicio, es la fase activa.
Y esta posesión, justamente, lo que va a hacer es que va a tener efectos. Estos efectos de la posesión son las consecuencias jurídicas que el hecho de la posesión tiene. Fíjense que les estoy hablando de posesión como un instituto que viene a aparecer justamente acá, porque la posesión se ha discutido si tiene naturaleza real, si tiene naturaleza obligacional. Y la posesión, desde ya les digo, es un hecho, no es un derecho. Por eso nos volvemos a plantear en la teoría como regla de lo que se llama el nemo plus iuris, que es que nadie puede transmitir un derecho más extenso que el que tiene, ni nadie puede adquirir un derecho más extenso que el que tenía aquel que se lo transmitió. ¿Cómo se relaciona esto con los derechos y con los derechos reales y con la posesión? Se relaciona porque ustedes tienen que entender desde el vamos, desde acá, desde el inicio de lo que es la introducción a nuestra materia, que la posesión está fuera de lo que es la regulación jurídica de los derechos reales, porque no es es una relación de poder, no es un poder jurídico. ¿Sí? Y ya empezamos como a discriminar todos los elementos y a discriminar los conceptos. La posesión es un poder, es una relación de poder. En cambio, el derecho real es un poder jurídico. Por esta cuestión que les digo, que el derecho real es un cúmulo de facultades, de derechos, que tiene un sujeto con un objeto. Es un poder jurídico. Bueno, después, ¿qué otra diferencia habría entre los derechos reales y personales? Otra de las diferencias es la oponibilidad. El derecho personal puede hacerse valer contra los obligados determinados de esta relación jurídica que se establece entre sujeto activo y sujeto pasivo. Es una relación bilateral, pese a que tiene 3 elementos. Quiere decir que esta oponibilidad es una oponibilidad que se llama relativa. Si bien es relativa, entre ellos, ¿qué es lo que pasa? El contrato, el pacto, es ley para las partes. Es relativa, pero para ellos es ley. Por el contrario, el derecho real es oponible a toda la sociedad. Es oponible lo que se llama erga omnes. Y acá podríamos hacer una acotación que lo trae el programa, que dice doctrinas que niegan distinción entre derechos reales y personales, que los derechos reales son erga omnes, quiere decir que toda la sociedad debe respetar esta relación que tiene un sujeto con un objeto. Y acá podremos hablar de las teorías dualistas y las teorías monistas. Las teorías dualistas son las que dicen que existen en el mundo jurídico los derechos personales y los derechos reales. Teorías dualistas. En cambio, las teorías monistas dicen que en realidad tenemos después las teorías dentro de las monistas realistas y dentro de las monistas personalistas. Las que dicen que son personalistas dicen que en realidad siempre hay una obligación pasiva universal, que siempre va a haber un sujeto que es el obligado a respetar esta relación entre sujeto y objeto. Quiere decir que esta teoría me estaría diciendo que hay un sujeto pasivo universal. En cambio, la teoría de monista real dice que no existe más que esta relación sujeto-objeto para todas las relaciones jurídicas. Eso en cuanto a la oponibilidad. En cuanto a la publicidad,
como es relativo, en el derecho personal no requiere publicidad ante terceros. Las obligaciones surgen entre las partes. En cambio, en los derechos reales, esta publicidad es como consecuencia de la oponibilidad de ser erga omnes que toda la sociedad debe respetar, requiere la publicidad del derecho real que se trata. Y puede ser que esta cuestión que esté en conocimientos de terceros, esta relación sujeto-objeto, requiere el requisito de la publicidad, que hay que ver. Una cosa es la publicidad posesoria y otra cosa es la publicidad registral. Por eso ya les estoy introduciendo esta cuestión de la posesión como elemento de los derechos reales y como el aspecto activo de estos derechos reales que se ejercen por la posesión y que esta posesión va a tener esta cuestión de darle publicidad al derecho real que se trata. ¿Cómo sé que mi vecino es dueño? Porque se comporta como dueño, pero yo jamás vi el título de dominio de mi vecino, ni siquiera fui al registro a preguntar a ver si mi vecino es el dueño o no de la propiedad. Y sin embargo, como se comporta, se expresa y se maneja con prescindencia el verdadero propietario, yo presumo que es el dueño. Por eso tenemos que ver bien la diferencia entre lo que es la publicidad posesoria y la publicidad registral. Dentro de lo que es la prescripción, también es otro elemento de los derechos personales y reales. Es más, el código trae como un capítulo que sería normas comunes. Ahora, los derechos reales se prescriben a través de qué, a través del tiempo, pero a través de qué instituto. Vuelvo al instituto este tan importante, que es la posesión. Esta relación de poder entre un sujeto y un objeto, que es la posesión, hace que se pueda adquirir el derecho real de dominio. Quiere decir que dentro de los derechos reales y personales existe el instituto de la prescripción adquisitiva y liberatoria para los derechos personales y adquisitiva para los derechos reales. Los derechos personales son siempre temporales y los derechos reales pueden ser temporales o perpetuos. Los derechos, en cuanto a la exclusividad, diría que es un elemento muy esencial de qué derecho, del derecho real. Cuando yo hablo de derechos reales, hablo de el contenido de los derechos reales, que son 3. Discúlpenme. Derechos reales tienen este contenido de la exclusividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho real no puede estar en concurrencia con otros derechos de titularidad compatible, solamente los de garantía y los de la servidumbre, pero no, un dueño no puede ser dueño y a su vez ser otro. Entonces, la exclusividad es un condimento, un contenido, junto con la absolutez y la perpetuidad de los derechos reales. ¿Qué otra gran diferencia hay? Que los derechos reales contienen 2 ius, el ius preferendi y el ius persequendi. El derecho a ser preferido a otro derecho real constituido con posterioridad y derecho a perseguir la cosa de manos de quien se encuentra. ¿Qué otra gran diferencia tenemos? ¿Cómo son defendidos? Los derechos reales se defienden a través de las acciones reales y se defienden en forma avanzada
con las acciones posesorias. Los derechos reales se defienden a través de las acciones reales. ¿Cuáles son las acciones reales que reconoce el Código? Son la acción reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la acción de deslinde. En cambio, los derechos personales se defienden a través de las acciones personales. ¿Cuál es la competencia de los derechos personales? El lugar donde deba cumplirse la obligación o, en su defecto, a elección del actor, el domicilio del demandado o el lugar del contrato. En cambio, los derechos reales, la competencia es en el lugar donde se encuentra la cosa. Así que encontramos diversas diferencias, podemos ir viendo y encontrando otras diferencias entre los derechos reales y personales a través de lo que es la materia, los vamos a ir viendo en diversas especificaciones en cada bolilla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a... Perdón, doctora, discúlpeme, me perdí con las acciones reales. ¿Me las podría repetir, por favor? Las acciones reales son la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la acción confesoria y la acción... Gracias, esa solita me faltaba. Bien. Gracias. Que la acción de deslinde es una acción que... Esto sí, hay una diferencia en el Código de Vélez con el codificador del 2015, que las acciones reales en el Código de Vélez eran la reivindicatoria, la confesoria y la negatoria. La acción de deslinde participaba de no intervenía dentro de las acciones reales, sino que era una acción declarativa, porque se daba cuando se confundían los límites en una determinada heredad, a tal punto que se llamaba condominio por confusión de límites. El codificador del 2015 lleva la acción de deslinde a la enumeración de las acciones reales. La trae, enumera como cuarta acción real. Esa es la novedad que existe en el código con respecto a las acciones reales del Código de Vélez al actual. ¿Está claro? No es más condominio por confusión de límites como lo trataba el código, y ahora pasa a ser una acción real. Que las acciones reales son aquellas acciones que tienden a defender la existencia, la libertad y la plenitud de los derechos reales. Cuando hay controversia, entonces la doctrina ahora se pregunta ¿qué controversia hay cuando hay confusión? Si son acciones de carácter voluntario, que no hay controversia, porque si hubiese controversia se aplica la acción de reivindicación. Pero bueno, esa es una de las grandes innovaciones que realiza el Código Civil con respecto al Código de Vélez en cuanto a las acciones reales, que es otra de las grandes diferencias que existe entre las acciones personales que defienden a los derechos personales. Estas son acciones bien específicas, que cuando están incluso dentro de lo que es el propio concepto, ¿no? de lo que es el derecho real. Si yo digo que el derecho real es un poder jurídico que establece una relación directa e inmediata entre persona y cosa, cuyo contenido, ¿cómo lo definiríamos? Cuyo contenido es de derecho patrimonial, que gozan cuya relación goza del ius persequendi y ius preferendi, y es justamente, dentro de la propia definición, debemos decir que se encuentran defendidas
por las acciones reales. Y las acciones reales son estas 4, actualmente. Bueno, entonces vamos la clase pasada habíamos empezado a ver lo que era la enumeración del 1887 y que va distinguiendo o va innovando el codificador del 2015 respecto al Código de Vélez. Una de las grandes diferencias que hay es el tema de la convalidación. Con esta cuestión de la convalidación que hemos visto, como nadie puede transmitir un derecho más extenso que el que tiene aquel que transmitió, ni nadie puede recibir un derecho más extenso ni más amplio que el que tenía aquel que se lo transmitió, esta cuestión lo deben haber visto ya desde Civil 1, esta regla de que nadie puede, estamos hablando siempre de derechos en el nadie puede. Ahora, ¿qué es lo que pasa si alguien transmitió o constituyó que no tenía derecho a hacerlo y después adquiere ese derecho? Se produce lo que se llama el Instituto de la Convalidación, que ustedes ven que el Instituto de la Convalidación excepciona esta norma del nemo plus iuris que les vengo hablando de la clase anterior. ¿Está? Esta norma del nemo plus iuris, que es tan fuerte, es la norma que se aplica a todo el derecho, justamente tiene excepciones, y una de las excepciones es la convalidación. Otra de las diferencias que hay en el Código de Vélez, en la innovación del codificador del 2015, es que los derechos reales puede convalidarse la transmisión o la constitución de un derecho real de aquel que no lo tenía y que después lo adquiere, y lo que establecía el Código de Vélez era que la hipoteca excepcionaba, y el legado de cosa ajena excepcionaba la regla de la convalidación. Quiere decir que tanto la hipoteca como el legado de cosa ajena, ¿qué hacía? Seguía la regla del nemo plus iuris. La excepción de la excepción, ¿qué hace? En realidad sigue la regla. Entonces, el codificador de 2015, justamente del 1885, lo que hace es decir que se convalida sin hacer excepción al derecho real de hipoteca. Entonces nos queda un interrogante. El Código de Vélez excepcionaba la convalidación de la hipoteca en forma expresa. Decía, la hipoteca no se convalida. En cambio, el codificador del 2015 no lo hace, no excepciona. Entonces, pareciera, y acá tenemos dos doctrinas a la fecha, que es que una, que la hipoteca sigue excepcionándose, que el que constituye una hipoteca, si no es el titular registral del inmueble, no es válida la hipoteca, y la otra teoría que dice que sí, que la hipoteca es válida, si se constituye, porque la convalidación, al no excepcionar en forma expresa, como lo hacía el Código de Vélez, sigue la regla general del 1885. Y antes de entrar a repasar un poco lo que hemos visto en la clase pasada, de lo que era la enumeración, del código, etcétera, etcétera, vamos a ver qué derecho real, como vimos la locación, que es un derecho personal, y esta gran diferencia que había entre el derecho de usufructo, por qué el derecho de usufructo es un derecho real, y por qué la locación como casos dudosos o de naturaleza controvertida, y que por qué no aparece en el 1887, sí aparece el usufructo, no aparece la locación, porque la locación es un derecho personal, porque así está regulado en nuestra codificación, pese a que habíamos visto la gran evolución que hubo entre estas teorías. Vamos a ver otro derecho real o de naturaleza controvertida, que ya sí es un derecho real y sí está enumerado en el código en el 1887, inciso dentro de lo que son los derechos reales, garantía, hipoteca, antecrisis y prenda,
este derecho real de hipoteca es un derecho real que no cabe duda que nuestra codificación lo recepta, lo regula como derecho real. Pero para llegar acá ha habido una gran evolución. Y una gran evolución en lo que es la doctrina moderna extranjera y lo que es la doctrina también ya desde Vélez, que en nuestra legislación el derecho de hipoteca es un derecho real controvertido, ya les digo, en doctrina, doctrina comparada, pero no en nuestra legislación. El derecho real de hipoteca, ya desde Vélez, lo introduce, porque es un derecho real de naturaleza controvertida para el derecho comparado. Pero él lo introduce como derecho real, lo regula en forma exhaustiva a tal punto que esta cuestión de la convalidación, él dice, si el titular registral no es titular registral y realiza una hipoteca no siendo el titular registral, ¿qué es lo que pasa? Esa hipoteca no es válida, lo dice Vélez desde ahí. Vélez estableció, y relacionado con la publicidad y la inscripción, el único derecho real que Vélez traía como registrable, porque había creado los registros hipotecarios, era justamente el de hipoteca. La hipoteca, y volvemos al concepto de posesión, la hipoteca es un derecho real que se establece sobre cosa ajena, un derecho real de garantía, cuyo objeto es un bien inmueble, y se establece sobre ese bien como seguridad o como garantía de algo que se llama crédito. Quiere decir que la hipoteca accede a una relación obligacional. La hipoteca es un derecho real de garantía, entonces, que accede a una obligación. Esta cuestión de acceder a una obligación del derecho real de hipoteca hizo que parte de la doctrina dijese que si la hipoteca continúa el derecho a un derecho accesorio, es un derecho accesorio, es como que accede a un crédito, y tengo la regla que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, la hipoteca que sería accesorio principal, accesorio, y si sigue la suerte de lo principal, ¿qué es lo principal? El crédito. Entonces, si yo digo, la hipoteca continúa la naturaleza obligacional o accesoria del crédito que accede, le estoy dando a la hipoteca el carácter de derecho personal. Ahora, Vélez no le dio ese carácter. Vio en la hipoteca a un derecho real. Y vuelvo al concepto de posesión, que hoy les dije, la posesión es el ejercicio de los derechos reales, es la fase activa, es como si fuese la cara externa, es la forma que los derechos reales se ejercitan, pero la hipoteca es un derecho real de garantía cuya posesión, el titular del dominio no la pierde. Quiere decir que el constituyente del derecho real de hipoteca, el acreedor hipotecario, no tiene la posesión del inmueble hipotecado. Conserva el deudor la posesión. Entonces, vemos que se excepciona acá a la posesión como ejercicio del derecho real de hipoteca. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que vio Vélez y qué es lo que vio, por supuesto, la doctrina mayoritaria para decir... Una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Disculpe que la interrumpa. O sea que el derecho real, perdón, sí, la hipoteca, que es un derecho real de garantía, es el único que no se adquiere por posesión. ¿El resto todos se adquieren por posesión? No confundamos adquisición.
No confundamos cómo Ah, ok. el derecho real no se adquiere por posesión. Ojo. No se, Entonces, no sé si no me se corta a adquiere mí. por posesión. Se te corta, sí. Entendamos esto. Entendamos esto. La posesión es un elemento de los derechos reales. La posesión es el ejercicio de los derechos reales. El derecho real no se adquiere por posesión. La posesión se adquiere en un momento determinado. Lo que se adquiere es el derecho. La posesión se adquiere el derecho, se transmite el derecho. Y esa transmisión del derecho hace que se transmita el elemento que es la cosa. Esa transmisión material de la cosa implica que se realizan actos materiales de adquisición y lo que estoy adquiriendo es la posesión. Quiere decir, ojo, yo transmito un derecho y el otro lo adquiere, pero a través de la transmisión de derechos. Por eso los conceptos acá los tienen que tener bien esclarecidos. El derecho va por un lado, la posesión va por otro. ¿Sí? Los derechos reales se ejercen por la posesión. La posesión es un elemento de los derechos reales. La posesión hace a la publicidad de los derechos reales. La posesión es la fase activa de los derechos reales. Ahora, transmito la cosa y como la posesión es un hecho, la posesión se adquiere con la... Claro, se ejercen, esa era la palabrita que no me salía. Me la confundí con adquisición. Ahí está. Perfecto. Bueno, se ejerce. Bien. Pero la hipoteca es un derecho real de garantía que no se ejerce por la posesión. ¿Por qué? Porque el que conserva la cosa es el deudor. El acreedor hipotecario no tiene la posesión de la cosa. Por eso reitero, Vélez, para todos los derechos reales, dijo, los ejerzo por la posesión, menos la hipoteca. Y para que la sociedad tenga esta cuestión de saber que hay un derecho real sobre la cosa, que es el de hipoteca, creó los llamados registros hipotecarios. Ahora, esos registros hipotecarios eran solamente para la hipoteca. A partir de la ley 17.801 se crearon los registros de todas las transmisiones de todos los inmuebles. No solamente de la hipoteca, sino de toda la adquisición, transmisión y extinción de todos los derechos reales sobre inmuebles. A partir de la 17.801, es como que se extendió a todos los derechos reales esta cuestión de la publicidad, de publicitar un derecho real en los registros. ¿Sí? Entonces, de Vélez... Sí. ¿Y la servidumbre también no se ejerce por la posesión, igual que la hipoteca? Las servidumbres activas. Claro. Pero la servidumbre la vamos a dejar porque, porque no, la servidumbre no está en juego que la servidumbre sea un derecho real, no está controvertido. En cambio la hipoteca sí. La hipoteca sí. Está controvertida, en doctrina está controvertida. Entonces, la doctrina que dice es un derecho personal porque accede a un derecho personal, Vélez dice no, es un derecho real. ¿Y por qué es un derecho real? ¿Dónde se ve esta relación o este poder jurídico de persona y cosa en la hipoteca? ¿Qué les parece a ustedes? Porque si ustedes hablan de usufructo, que lo hemos visto en la clase pasada, como derecho real, dijimos el uso y goce. ¿Y cómo es el uso y goce del usufructo? Y el uso y goce es del sujeto que toma el uso y goce en forma directa de la cosa y no le importa el nudo propietario, lo deja al lado. Y el nudo propietario
no lo debe mantener al usufructuario en el uso y goce. Es él el que toma en forma directa el uso y goce de la cosa. Vimos contrariamente a lo que era la locación, que la locación, el locador, debe mantener el uso y goce de la cosa. Y ahí vimos la gran diferencia entre estos mundos jurídicos personales y reales. Ahora, en la hipoteca, ¿dónde vemos entonces relación directa e inmediata? En el usufructo es uso y goce directamente del usufructuario hacia la cosa. Vemos el dominio, ¿cuál es la relación directa e inmediata en el dominio? ¿Cuál es el poder jurídico en el dominio? ¿Dónde ven el poder jurídico ustedes? En poder usar, gozar y disponer de la cosa. Usar, disponer y uso fruto y uso utendi. Perfecto. Este contenido que tengo amplio del propietario con la cosa. Uso, fruto y disposición. Ahí tengo ese poder jurídico, este cúmulo de cosas que puedo hacer con la cosa. Y en la hipoteca, ¿dónde se ve esta relación? ¿Quién es el que tiene el derecho real? El acreedor hipotecario. ¿Y dónde está la relación directa inmediata? Es un derecho real de garantía, o sea, se firma la hipoteca y tiene la garantía de si uno no paga, se queda con la propiedad, por ejemplo. La persona que... No, la hipoteca vos no te podés quedar nunca con la propiedad. No, está vedado, Pero si está vos no prohibido. cumplís con las cuotas, no te ejecutan, ¿no es así? ¿Qué ¿O pasa? estoy equivocada? Sí, Si no se cumplís ejecuta, con las por a casa, supuesto. Y Pero se cobran del producido del bien. ejecuta a través de un juicio y se va a remate la propiedad. Por eso. No es que me quedo con la cosa. Sería requisa, comiso, no, está totalmente prohibido. Hay que dar una garantía de lo que es el orden público, de decir, bueno, no cumple, ¿qué hago? Ejecuto. Pero ejecuto no es que me quedo con la cosa, ejecuto el crédito. El crédito. ¿Dónde está entonces la relación directa inmediata? En que Profe, se Para puede sigue ser que usando como la es una cosa. garantía. Uno sigue disponiendo del uso del uso. No es que porque sacás la hipoteca, vos dejás de tener ese derecho. Está bien, La hipoteca pero genera la accesoriedad. Perrier, Sí. está bien, pero Perrier, ahí me estás diciendo que el dueño tiene la posesión y tiene las facultades sobre la cosa como si fuese el dueño, porque la hipoteca está ahí. Él lo único que tiene que hacer es pagar las cuotas. Claro, Esa es la que relación que hasta, tiene el dueño con la cosa. Ahí tengo el poder. claro, que ¿Dónde para está? mí, Por eso pregunto, la relación de poder jurídico entre sujeto y objeto en la hipoteca, ¿dónde está? Vos me estás dando la contracara, que es la del dueño de la cosa que conserva la posesión y tiene todas las facultades del dominio. Con el valor ¿Dónde de la está? cosa. Puede ser que porque por la configuración, como es una garantía, hay que esperar a que haya un incumplimiento para poder ejercer el derecho real, supongo. Esa sería la tercera teoría, la teoría del bien. derecho procesalista italiano. Ahí Claro. me dijo Silvestri el valor. ¿Por qué, Silvestri? Porque, o sea, no es, o sea, cuando se ejecuta con respecto a no sé, el valor, me parece que ¿Pero de dónde? ¿Pero por qué? ¿Estaba anotado en algún lado o lo sabe? no, me pareció, porque, o sea, porque no es con respecto a la cosa, sino con el valor me parece, de la propiedad, porque es lo que se va a ejecutar y con el precio, digamos, es lo que es la Bueno, relación que tiene con la cosa. sí, bueno, en realidad el poder jurídico, entre el acreedor hipotecario, estamos hablando del derecho real de hipoteca, el que tiene el poder jurídico es el acreedor hipotecario con la cosa. Esta relación directa e inmediata que tiene el acreedor hipotecario con la cosa se ve como poder jurídico porque lo que se tiene en cuenta al momento
de pactar un derecho real de hipoteca, porque nace por contrato la hipoteca. Sabemos que la hipoteca no existe, la hipoteca legal en nuestra legislación. Sí o sí es convencional. La hipoteca tiene esta característica de ser convencional. Es formal y es convencional. Yo tengo que consensuar la posibilidad de establecer un derecho real de hipoteca sobre un inmueble mío. Entonces, lo que va a hacer el acreedor hipotecario es tener en cuenta el valor de la cosa. Quiere decir que dentro de lo que es el contenido patrimonial de los derechos reales, esta relación directa e inmediata, vemos que la hipoteca tiene mayor preeminencia, porque yo no voy a dar un crédito sobre una propiedad que valga menos que mi crédito, porque ahí perdería, dentro de lo que es la naturaleza jurídica de la hipoteca, perdería el concepto, quedaría en el camino, porque nadie va a ejecutar un crédito por incumplimiento de un inmueble donde un crédito supere el valor de la cosa pactada, de la cosa dada en garantía. Entonces, como va hacia algo que es la naturaleza jurídica de la cosa, que es el valor intrínseco de la cosa, esta relación directa e inmediata se ve ahí, al momento de la convencionalidad, al momento del inicio de la hipoteca. Por eso la hipoteca es un derecho real, porque la relación directa e inmediata de este sujeto, que es el acreedor hipotecario que quedó fuera, hace que va al valor de la cosa, porque siempre se tiene en cuenta que una cosa debe tener 3 veces más del valor del crédito asumido. Y acá viene la tercera teoría que hablaba Díaz, que preguntó qué pasa, que parece tener una cuestión procesal. La tercera teoría, que es la teoría italiana, Carneluti y Chiovenda, dicen que la hipoteca tiene una naturaleza adjetiva o procesal. ¿Por qué? Porque la hipoteca está latente. Van a ser, está como condicionado su nacimiento a un momento determinado. Que ese momento determinado sería en caso de incumplimiento. ¿Por qué? Porque si se cumple con el crédito pactado, la hipoteca nunca nace. No, en realidad sí, está instrumentada, pero no nace su ejecución. La hipoteca, vamos a ver que está dando vueltas en el mundo jurídico si el crédito se incumple, porque va a aparecer lo que se llama una ejecución hipotecaria. Que son todas, y la hipoteca está imbuida muchísimo de orden público, a tal punto que hoy les dije, no me puedo quedar yo con la cosa hipotecada, así que como no me puedo quedar con la cosa prendada, porque son derechos reales accesorios. Perdón, profesora. Buenas tardes. Te escucho, sí. No termino de entender por qué es un derecho real. ¿La hipoteca? Sí. Bueno, el derecho real decimos que tiene una relación directa e inmediata. Goza del ius preferendi y ius persequendi. Goza del ius preferendi y ius preferendi, sí. ¿Se encuentra defendida por las acciones reales? Sí. ¿Y dónde veo esta cuestión de la relación directa e inmediata? Tengo todos los aditamentos después también, ¿no? Orden público, ius persequendi, ius preferendi, acciones reales, defendida por las acciones reales. Tengo que tiene contenido patrimonial, y dentro de los derechos reales es una de las que más el orden público está, porque tiene, incluso es la instrumentación, no es ad solemnitatem, porque se hace por escritura pública, no es ad probationem, es ad solemnitatem, y la hipoteca se establece teniendo en cuenta esta relación directa e inmediata del acreedor hipotecario con la cosa, que es que el acreedor hipotecario, para realizar
este derecho real de hipoteca sobre un inmueble va a tener en cuenta el valor del inmueble. Tiene una relación directa e inmediata con el valor de la cosa. ¿Por qué? Porque la hipoteca accede a un crédito, no hay hipotecas sueltas porque sí. Las hipotecas acceden a mutuos, hipotecarios acceden a obligaciones de hacer, acceden a obligaciones. Si no la hago, se condiciona a la ejecución de la hipoteca. Discúlpenme, pero no me da más la voz. Alguno tiene, así que voy a tener que dejar. No puedo hablar más ya. ¿Alguno tiene alguna duda? Sí. En realidad, en la hipoteca, el derecho real sería como una especie de seguridad sobre el crédito, es decir, la seguridad que tiene el acreedor que está entregando un dinero, obviamente con un valor menor al del inmueble, y es la seguridad de, Sí, de que no lo va a perder, porque en el caso de incumplimiento de parte del deudor, ahí es donde viene la posibilidad de recuperar su dinero. no lo recupera, no. Primero extiéndanse un poco al concepto de hipoteca. La hipoteca es un derecho real de garantía en seguridad de un crédito. Ese crédito puede ser una prestación que puede ser una obligación de hacer. Yo te obligo a que me pintes mi casa, perdón, pactamos que me vas a pintar la casa, yo te voy a pagar, pero si no te cumplo, el pago de tu trabajo me vas a poder ejecutar con un derecho real de hipoteca. Por eso amplíen un poquito más las obligaciones a las que pueden acceder el derecho real de hipoteca o el derecho real de prenda o de anticresis. Es más amplio que un préstamo en dinero. ¿Sí? Claro, Y yo lo asociaba más con un inmueble, es como con una que la situación obligación... el banco me presta el dinero, me presta un dinero para comprar el inmueble y ahí nace el crédito y en el caso de incumplimiento el banco me ejecuta el inmueble para recuperar el dinero que me prestó. Por eso siempre el valor tiene que ser menor al de la propiedad. Exactamente, exactamente. O puede ser que vos vendés tu casa y el comprador no le alcanza, entonces por el saldo de precios es una hipoteca. Perfecto. ¿Sí? Pero siempre se va a tener en cuenta el valor. ¿Por qué? Porque después, esto por supuesto, hipoteca lo vemos en la segunda parte de la materia, vamos a ver lo que son los caracteres, que es especial, tiene las características de especialidad, de convencionalidad, de instrumentación de la forma, tiene un montón de cosas que la vamos a ver, y todo lo que es la ejecución después, porque lo que lleva... Pensá que no es solamente recuperar el crédito, sino lo que vale o lo que sale a hacer una ejecución hipotecaria. La actualización, los intereses, las costas, cómo integra todo eso, los intereses, qué es lo que tiene preferencia, qué no, qué es lo que tiene privilegio, qué no. Después tenemos distintas alternativas y distintas cuestiones en lo que es la hipoteca en sí, pero lo que tenemos que ver es que se mantiene con el valor de la cosa, porque si se ejecuta la hipoteca, si se ejecuta la hipoteca por incumplimiento de la prestación a la que accedió, tenemos que la hipoteca no solamente va a ser en relación al crédito, sino que va a ser todos los accesorios que tenga la persecución del cobro de ese crédito. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguien me quiere hacer otra pregunta? ¿Una duda? Vaya a tomarse un tecito. Sí, estoy en eso, pero no se me va. Con miel. Estoy con el té acá, pero No funciona. no me funciona. Ya hasta ahora no. Bueno, ¿alguien me quiere hacer otra pregunta? ¿Días con algo? No. No, profe. ¿Esto qué vimos? ¿Una introducción a hipoteca o lo dijo? No, chicos, acuérdense del programa en mano. Programa en mano. Casos dudosos o de naturaleza controvertida.
locación, leasing, hipoteca. Anticrisis, privilegios, derecho de retención, título de crédito. Fíjense que está en la primera parte de hipoteca, no es que hablo de hipoteca porque se me cantó a mí y hablarle de hipoteca hoy, sino porque está en el programa en la primera parte. Porque es un caso, porque es un caso dudoso de naturaleza controvertida y tenemos las tres aristas. Es derecho personal, derecho real o derecho procesalista o adjetivo. Perfecto. Por esta cuestión justamente de la clasificación hablamos de las diferencias entre personales y reales. Exactamente, pero está donde dice derechos reales y personales, semejanzas y diferencias, teorías, lo que hablamos hoy, casos dudosos de naturaleza controvertida, locación lo vimos en la clase pasada, hipoteca lo vimos hoy. Nos faltan los demás, que son leasing, anticrisis, privilegio, derecho de retención, títulos de crédito. Pero los más importantes son estos, justamente. Después nos faltan las obligaciones propter rem, también como derechos que son derechos personales o derechos reales, las han visto en obligaciones. Doctrinas que niegan la distinción entre derechos reales y personales que vimos hoy, las monistas y los dualistas. Y dentro de las monistas, dualistas, monistas realistas y monistas personalistas. Bueno, hasta la clase que viene, a repasar, pero la bolilla 1 es esencial para manejar la materia. Próxima, doctora. En el programa anterior teníamos, dentro de casos dudosos en naturaleza controvertida, justamente teníamos la posesión, que ahora en este programa la han sacado, porque va directamente después a las relaciones de poder, a la posesión. Bueno, hasta la próxima, chicos. Cuídense, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.